los invitamos a que estén muy atentos a esta charla. Les recuerdo un poquito la hoja de vida de la doctora. La doctora María Carolina Niño es médico general de la Universidad del Bosque, tiene especialización en medicina biológica, es docente de sintergética y medicina chin. También es especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán y tiene diplomado en bioenergética, homotoxicología y medicinas complementarias. Y también está a cargo de la dirección científica de Sinteri. Entonces, esta noche es la persona que nos va a acompañar. Recuerden que esta charla también va a quedar grabada, dado el caso de que ustedes necesiten pues tener acceso a la información, porque sabemos que es bastante completa y hay bastante información académica. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final y también vamos a tener un código QR que les pedimos, pues, por favor, al final nos facilite diligenciándolo, ya que nos permite, pues, mejorar no solo en nuestro contenido académico, sino en nuevos temas. Entonces, en unos breves momentos estaremos con la doctora. Buenas noches a todos. Es que estaba mirando la presentación porque esto le hemos hecho modificaciones para agregarle las cosas nuevas que tengo y que le voy agregando a la presentación a la medida que el PubMed va actualizando las nuevas investigaciones. Entonces estaba viendo que falta una de las informaciones que es en la fosa nasal, pero no se preocupe que yo me las cuento. Me las sé, sí, ya de tanto esto. Sí. Bueno, vamos a empezar a mirar. Esta es la fase cefálica de la digestión. Resulta que esto es como pararnos a mirar básicamente el sistema vagal, porque se dice que el parasimpático pues es el jefe de la parte digestiva y que cuando uno quiere hacer buenos sistemas de movilidad gastrointestinal tiene que tener muy bien parqueado su sistema nervioso parasimpático. Que si estamos en hipersimpaticotonía, que es el modo actual de vida del ser humano, que la parte gastrointestinal no nos va a funcionar. Y entonces la idea es mirar cómo volvemos a recuperar que nuestros pacientes estén en simpático lisis y recuperar parasimpaticotonía. O sea, poderme relajar a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno y a la hora de la comida para que esto funcione adecuadamente. Porque si yo estoy estresado, tuve una muy mala noche y estoy en liberación constante de cortisol, noradrenalina y adrenalina, la acetilcolina, que es el mediador más importante del parasimpático en las terminales para la vía digestiva, no va a funcionar. Y si no hay parasimpático activo, tú no vas a producir nada de los neuromediadores ni de las enzimas digestivas que requiere el sistema digestivo para poder hacer todo el proceso que se requiere para obtener el nutriente. Y entonces ya hay descritos casos de síndrome de malabsorción no generado por una enfermedad celíaca, ni por una intolerancia a gluten, ni por un proceso inflamatorio intestinal como tal, sino por una hipersimpaticotonía que no logra hacer el equilibrio con el parasimpático. Y entonces todas esas recomendaciones de los orientales de que uno se tiene que sentar, oler la comida, sentirla, es el sustento de la fase cefálica de la digestión. Si yo quiero comer y alimentarme adecuadamente, tengo que estar tranquilo y relajado, no frente a un televisor, no frente a las noticias del día a día, porque si no, no voy a lograr eso que quiero, que es que predomine el parasimpático sobre el simpático. Porque el simpático se media por noradrenalina y adrenalina y lo que va a hacer es que el flujo circulatorio se vaya hacia los músculos, hacia el corazón y se le olvide el estómago. Y entonces si no hay buena circulación a nivel de la parte gastrointestinal, pues no va a tener toda la posibilidad de hacer los biofeedback locales de la producción de gastrina, de pectina, de colecistoquinina, de las enzimas digestivas que se tienen que producir tanto en estómago como en intestino delgado. Y va a haber una alteración también de la motilidad. Y mucha de la dispepsia de nuestros pacientes no es un trastorno neurológico severo como veríamos en un diabético, que lo que pasa es que se le dañan sus terminaciones nerviosas por la glicación de la mielina, sino simplemente porque está en hipersimpaticotonía. Y entonces esa alteración del sistema nervioso autónomo genera procesos de mala digestión. ¿Y qué es lo más grave? Que vamos a tener síndromes de mala absorción de nutrientes que se van a ver como enfermedades
tipo cansancio crónico, alteración de la calidad del cabello, alteración de la calidad de la piel, alteración en la capacidad de que yo fije el calcio, el magnesio y el boro en los huesos porque no lo estoy absorbiendo bien. Y no es que no me los coma, porque la gente me dice, ¿yo como? Entonces, ¿por qué tengo déficit? Porque no estás en las condiciones normales de relajación del sistema nervioso para que predomine el vago y pueda hacer su función. Y esto quiero que se lo lleven más bien claro. Hay que volver a enseñar a comer a la gente relajados. Que yo me pueda sentar, disfrutar la comida, paladear la comida. Para una buena fase cefálica, todo empieza desde que yo preparo la cabeza y digo, voy a ir a comer. Pienso en ir a comer. Voy, entro al restaurante, si es que voy al restaurante, o estoy en mi casa y voy, abro la nevera y miro qué me voy a preparar de desayuno, si soy yo el que se prepara el desayuno. Y miro qué colores hay. Imagínense que el impacto a nivel de los ojos y del olfato va a modificar toda la funcionalidad de mi sistema digestivo. Los orientales lo intuían por observación, pero no podían explicarnos cómo ocurría eso. Ya se tiene esos mediadores. Y lo más simpático es que todos ellos que habitaban en el sistema gastrointestinal tienen impacto en la nariz, en el cerebro y en la lengua. Actualmente la investigación para obesidad está yéndose a mirar cómo logra controlar el apetito modificando el sabor en la lengua. ¿Qué hace que yo coma más? ¿Qué hace que yo coma menos? ¿Cómo induzco la capacidad de que la comida me sea agradable como sabor, pero me lleve a un freno y me lleve a decir suficiente? Por eso hay que comer de manera consciente. Por eso el que come frente al televisor frena eso, porque no está comiendo conscientemente. Entonces, si ustedes van a los cinemas, ¿sí han visto la comida de los cinemas? La capacidad de esos bols de maíz pira. Y la gente los engulle en hora y media, 2 horas de cine. Y cuando se da cuenta los terminaron. Porque está todo el tiempo es en la observación de la película y no en la conciencia de que me estoy llevando a la boca, perdón, se vuelve un método automático de alimentación. Yo digo que muchos actualmente tanquean, no comen. Es como si no fuéramos, si nos sentáramos y fuéramos un carro que conectamos a la gasolina para que nos entre el alimento. Y de hecho en alguno de los estudios ahí dice que encontraron que para dar saciedad no sirven los líquidos, hay que masticar. Entre más mastiques, más sensación de saciedad. ¿Por qué? Porque eso va a coordinar eso que yo les digo de controlar acá la producción de saliva que va a llevar aquí al tallo cerebral a decirle al cerebro, estamos comiendo y es suficiente, o estamos comiendo o todavía tengo más hambre. Y se hace un biofeedback en esta zona superior que me va a controlar el apetito. Pero tengo que estar consciente de lo que me estoy llevando a la boca. La gente tiene que aprender a hacer lo que hacían nuestros abuelos. ¿Y qué le echaste a la comida hoy, mijita? Ay, esto tiene como hierbabuena, esto lleva anís, esto lleva canela. El sabor de la comida impacta, pero si uno está consciente de lo que está comiendo. Entonces hay que volver a eso de los ayurvedas que decían que hay que disfrutarse la comida, que la comida es un placer y que uno no está comiendo solo para alimentar la parte energética y metabólica, sino para también tener una sensación de satisfacción y volver a recuperar ese sentido de hedonismo que tenía la comida, pero no para sobrepasar los límites, sino para hacerlo de la nouvelle cuisine francés, que te sirve de a poquito si uno dice, vamos a quedar con hambre. No sé si han visto los platos en la comida francesa, que tienen muy buenos sabores, pero la cantidad de alimentos es muy pequeñita. Y cuando uno empieza a comer, se llena. Y dice uno, menos mal no era más grande, no me hubiera entrado. Y es lo que ocurre también y que han visto cuando hacen estos servicios de buffet en los sitios que tienen todo incluido, que la gente come con los ojos, pero cuando se sienta, tiene demasiado el plato. No me va a alcanzar, qué vergüenza. Entonces dejemos esto para más tardecito y la gente hace como mercadito y se lo lleva para a mitad de la mañana y en las 11 me como esto que quedó aquí, pues para no devolverlo. Y hay gente que tú ves, sobre todo los niños, devuelven los platos la mitad llenos porque no tuvieron suficiente hambre. Como digo yo, comieron con los ojos y ya quedaron llenos. Ojos, olfato y gusto son muy importantes para la alimentación. Muy bien. Existen 4 operaciones unitarias principales en nuestro sistema digestivo. Procesamiento oral para reducir el tamaño de las partículas y producir un bolo. Procesamiento gástrico para iniciar la descomposición química y la enzimática. Procesamiento del intestino delgado para descomponer las macromoléculas y absorber los nutrientes
porque, por ejemplo, de aminoácidos solo puedo entrar mínimo 3 aminoácidos seguidos. Más grande es generador de respuesta alergénica y de inflamación en la submucosa. ¿Qué es lo que generalmente está haciendo ahorita la investigación en ese intestino permeable, el leaky gut? Porque es por procesos inflamatorios generados por el mismo estrés, porque el estrés produce eso, el impacto de las emociones, de una angustia en el plexo solar, los desayunos de trabajo, los almuerzos de trabajo con malas noticias, producen disrupción de la barrera intestinal por puro impacto emocional. Inflaman y entonces eso va a hacer que los sitios de unión de los enterocitos se abran y se pierda la producción normal de sonulina y ocludina y por ahí atraviesen las partículas de moléculas de alimento más grandes de lo que yo las puedo digerir. Y eso entra en la submucosa y me estimula en el sistema inmune alergénico y voy a poner la producción elevada de histamina y de inmunoglobulina E. Y ahí gesto la respuesta alérgica sistémica, porque acuérdense que todo el sistema inmune hace homing, se estimula en sus mucosas intestinales, pero la respuesta puede aparecer en ojos, nariz, garganta, piel, zona genital. Me puede dar una cefalea, una migraña o en casos extremos, epilepsia. ¿Y dónde se gestó el problema? En intestino delgado. Muy bien. Y a nivel del colon, ¿qué ocurre? Fermentación, pero también eliminación de agua. Y hacemos la absorción de los últimos nutrientes, vitamina B9, vitamina K se absorbe ahí en el colon. Y absorbemos también otra cosa que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, que literalmente son gases, el butírico, el propiónico y el acetato. Muy bien. Entonces, esa fase cefálica se refiere a esa primera fase de la digestión que incluye todas las respuestas fisiológicas, endocrinas y autónomas estimuladas por la entrada sensorial, el gusto, el olfato y la vista de la comida. Se dice que inclusive el solo pensar en la comida ya te empieza a disparar desde el cerebro la orden a través del vago para que empiece el estómago a producir aumentos de la producción de ácido clorhídrico, de gastrina y preparar la zona del intestino delgado a recibir el contenido de secreción del páncreas, las enzimas pancreáticas, solo por pensar en la comida. Por eso en las personas que tienen sensibilización gástrica, gastritis, el solo pensamiento de la comida empieza a producir dolor y ardor epigástrico. No sé si los pacientes les han consultado por eso. Que empiezo la comida, qué ardor, con solo pensar en la comida. Entonces tengo que mirar cómo esas interacciones están tan bien establecidas que tengo que mirar que me están hablando que de verdad el proceso es una inflamación en la mucosa gástrica porque solo el pensamiento de tener que usar la alimentación hace que yo produzca ácido clorhídrico y si la mucosa está sensible, pues voy a tener síntomas digestivos. La fase cefálica se desencadena por expectativas de comida seguida de los estímulos visuales, olfativos y gustativos y finalmente cuando ya me llevo la comida a la boca, incluye las sensaciones masticatorias y de deglución. ¿Cómo se hace actualmente investigación de esa fase cefálica? Se los voy a contar para que no sea tan angustiante, pero para los que somos defensores de los animales, yo cuando lo leí, yo dije, duro. Hacen una cosa que se llama fístula esofágica. Cogen ratoncitos, permiten que ellos coman, que digluten, pero sacan la comida por una fístula especial hacia afuera. O sea, realmente no llega nada al estómago. Y miran y miden neurotransmisores a nivel del cerebro para mirar qué pasa con esa fase oral. Se está haciendo con humanos, pero no se hace la fístula. Se hace que la gente huela, olfatee bien la comida, la saboree y luego la vomite, la devuelve, para mirar qué pasa con el cerebro. Así se hace actualmente la investigación para esa fase cefálica, porque cada vez el problema de la obesidad es un problema más difícil manejo y se está buscando cómo le ayudamos a los pacientes con sobrepeso, con trastornos metabólicos, ayudar a darle sensación de saciedad y tratar de lograr un equilibrio metabólico mayor y una homeostasis energética que evite que uno llegue a sobrepeso. Muy bien. Esa función de estas respuestas anticipatorias a la comida busca optimizar la digestión y minimizar el impacto de la comida en la homeostasis. Las respuestas cefálicas iniciales señalan la estimulación de la ingesta de alimentos, mientras que la estimulación sensorial continua puede inducir saciedad. En la persona que tiene reflejos sanos, en el obeso no. El obeso come y come. Los bulímicos, ustedes los ve comer y lloran para después ir a vomitar, porque ese reflejo ya no lo tienen, no hay sensación de saciedad. La comida tiene, como dicen los que están investigando la hora, un valor muy grande,
no es solo el valor nutricional, es que nos da demostración de afecto, de cariño con nosotros mismos. La comida tiene otra serie de estados emocionales que inducen en la gente, producen alegría, producen entusiasmo. La sensación de llanura es tranquilizante. Entonces la relación con la comida se puede volver casi como una adicción y de hecho se está investigando en la obesidad como si fuera una adicción al alimento. Yo siempre le averiguo a mis pacientes cuál es su sabor favorito. Eso creo que es mío. El sabor favorito de mucha gente es el dulce, de la mayoría de la gente. Las harinas. Son muy raros los que les gusta el ácido, los que les gusta el amargo que hay. No les digo que no existe, pero son muy raros. La mayoría de la gente prefiere los olores, los sabores, perdón, dulces. Inclusive hay algunos que dirían más que el dulce, la harina, doctora. Todo lo que es panadería, esa es mi debilidad. Y ahí está la zona de ruptura de las dietas de la mayoría de los pacientes porque se van hacia eso. Hay otros que son frutas, pero tampoco son los más frecuentes. Entonces, ahorita están mirando cómo logramos que otra vez los receptores de la lengua logran equilibrar el sentido también de llenura, porque hay sentido de llenura olfativa y sentido de llenura lingual. La lengua es capaz de transmitir neuroreceptores de saciar al cerebro solo por el sabor. Y se ha visto, por ejemplo, que el sabor amargo, que para nuestros abuelos, acuérdense que el medicamento entre más amargo y más mal sabía, mejor era el medicamento. Nosotros ahora queremos que todo sepa bueno. La industria farmacéutica dice que todos los sabores de los jarabes, de cualquier cosa que sea palatable para los niños debe saber rico, porque si no la adherencia se pierde. Pero resulta que la tradición decía que el amargo era necesario, y si uno va con la visión de los médicos chinos es cierto, el amargo es el mejor sabor para hacer detoxificación, y las hierbas amargas son las mejores para drenar hígado, que es el órgano encargado de la detoxificación. Entonces ven cómo el sabor está ayudando a hacer como la búsqueda del alimento. Se han fijado también estos etólogos en cómo los animales saben qué alimento de estilo generalmente vegetariano o mineral, vegetales o minerales, pueden tomar ellos mismos para inducir diarrea, para inducir vómito, como un mecanismo casi que intuitivo, que se dice que es energético. Los antroposóficos, ahora que estoy revisando antroposofía por una casualidad de la vida, para los antroposóficos esa habilidad del animal es intuitivo, no es por resonancia. Nosotros decíamos que era por resonancia. No, es intuitivo. Leo que me hace falta y yo voy y lo busco. Diríamos que es algo similar a los antojos de las embarazadas. Que la embarazada sabe que quiere cosas, pero no sabe por qué las quiere. Los niños que hacen scavenging, que es ir a buscar cosas alternativas a la comida convencional, como comer flores, comer tierra, y que muchos estamos investigando y estamos viendo que lo que tienen de base es una anemia. Hay un déficit de hierro, puede haber un déficit de vitamina B12, y lo que están buscando en ese alimento, que no es alimento, es ese mineral o esa vitamina que le puede suplir su necesidad dietaria. Y son búsquedas raras y extrañas. Y yo siempre le digo a la gente, las únicas que tienen antojos no son las embarazadas. Los seres humanos comunes y corrientes, si nosotros nos supiéramos escuchar, a veces tenemos antojos y sabemos que necesitamos algo. Yo siempre me acuerdo que cuando migré de Boyacá a Bogotá para estudiar mi carrera, recién ingresada a la universidad, tuve unos antojos de masato que ni les cuento. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y estaba buscando aminoácidos, los aminoácidos del arroz, pero tenían que ser fermentados, porque seguramente así los iba a absorber más rápido. Y hasta que no alguien que sabía preparar el masato, que hay que saber preparar la fórmula, que fue una abuela, me dio un buen jarro de masato, no quedé en paz. Y como que todo se tranquilizó. Y era muy seguramente la ansiedad por el cambio. Para los chinos, el colon, arroz, blanco, colon. Eso es de oncología. Y entonces arroz, blanco, colon, el colon maneja la nostalgia. Entonces la nostalgia de mi casa, de las cosas de mi casa, del sabor de mi casa. Y entonces uno busca cosas que le recuerden a través del sabor esa emoción agradable. Y eso va a permitir que produzcan los neurotransmisores adecuados a nivel del cerebro a través del alimento que requieres para estabilizar el humor. Así se más o menos se está interpretando ahora todos esos gustos dietarios que a veces tenemos que no sabemos ni de dónde salen. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta para mirar cómo les podemos ayudar a nuestros pacientes.
Las señales de la fase cefálica, perdóneme, incluyen la producción de saliva. Salivar es muy importante. Y uno dice, ¿cómo harán en todos los pacientes con el Sjögren? Que en la visión también oriental es un ascenso de llan de hígado, que hacen tanta sensación de ansiedad y dificultad que toda la producción de saliva se seca. En la visión occidental decimos que se producen anticuerpos y voy contra las glándulas salivales y no produzco la saliva a pesar de que introduzco el alimento. Hay gente que no puede comer sin estar introduciendo agua. Es la gente que dice, por favor, póngame el agua. No produzco suficiente saliva. En la visión oriental uno debiera poder comer sin agua y que el agua o el líquido entre de último después de que usted terminó de comer. Porque si usted requiere agua para solubilizar el alimento en la boca, tienes un déficit de saliva. Muy bien. El otro es las respuestas endocrinas de la insulina, porque imagínense que el solo sabor azucarado en la boca libera 25% de la insulina total que pudiera liberar el alimento. Y les traigo por ahí, va más adelante, o si se me olvida, que no importa que el sabor dulce no sea dulce, es solo el sabor dulce el que dispara la producción de la insulina. O sea que los edulcorantes artificiales funcionan como si fueran dulce, así no sean dulces. La respuesta es igualítica. Y uno dice entonces, ¿qué? Mejor sin azúcar. Conclusión final de las últimas investigaciones. Si usted tiene un diabético, dígale que sin azúcar. No hay que hacer que consuman ni siquiera edulcorantes artificiales. Hacen el mismo efecto en la lengua por solo el sabor como si estuvieran consumiendo azúcar. Muy bien, eso hay que tener. Otro que es importante ahí en esa mediación es el polipéptido pancreático y la grelina, que es el estimulador del apetito. Entonces, ya les conté eso de lo que se está haciendo de la fase cefálica en ratoncitos, que es hacer una fístula esofágica y que en los humanos se imita mediante el proceso de masticar y escupir o devolver. Nada agradable. Pero lo que buscan es mirar qué pasa con los niveles de azúcar, con los niveles de hormonas, qué está ocurriendo también en tu cerebro. Pueden mirar los neurotransmisores moviéndose a nivel de SPEC, que es consumo de glucosa a nivel cerebral. Y entonces una mayor comprensión de cómo la percepción del sabor, olfato y visión está vinculado al metabolismo periférico va a podernos llevar a nuevas estrategias terapéuticas para manejo de obesidad y para enfermedades relacionadas con el estilo de vida. La percepción del sabor incluye la información aferente del nervio olfatorio, el gustativo, el trigémino, que determina qué alimentos ingerir, nos da sentido de saciedad y nos va a permitir mantener la homeostasis energética. Entonces, toda la sensibilidad de la cara también es muy importante. Otra cosa para tener en cuenta. Actualmente, una de las razones de mayor consulta son cervicalgias tensionales, para los que hacemos la mayor cantidad. Ya no le duele a la gente la zona lumbar, ¿se han visto? Antes la consulta, cuando yo salí recién graduada, hace ya varios años, no les voy a contar cuántos, era lumbalgia. Ahora es cervicalgia y dolor en los hombros, de la tensión, de la angustia, de la necesidad que nos trae el futuro. Y ahorita con las noticias ahora, peor. Entonces la gente sube los hombros, cierra el opérculo torácico y la circulación sanguínea por cuello se disminuye. Y si yo tengo circulación disminuida, produzco poca saliva, tiendo a hacer bruxismo en la noche, tengo a hacer acúfenos, hago pérdida del cabello, hay dolores de cabeza constantes que no mejoran. Cefaleas, yo tengo ahorita gente consultando por cefaleas de un mes. Pero, no, y he tomado naproxeno y todo lo que viene para dolores de cabeza y no me pasa. Y lo que hacemos actualmente es ir a soltar el cuello, hacer ejercicios para cuello. Se puede hacer chikun, yoga, pilates, lo que sea. Hagan que el paciente suelte el cuello, porque si esto está en contractura por tensión emocional, por el famosísimo estrés, voy a tener un área con mala circulación. Y si hay mala circulación, pues todo esto que les voy a contar ahora, pues no funciona adecuadamente. Y es un elemento externo, que solo está hablando de que las condiciones no son las mejores. Muy bien, entonces, acá está que se saltó en los receptores de la nariz, porque yo les daría primero el olfato, porque nosotros siempre olemos. O sea, cuando usted abre la puerta, digamos que llegamos a almorzar a la casa, acá no es tan frecuente, nosotros almorzamos en los restaurantes, entonces, llegamos al restaurante y olemos. Y con lo que olemos, ¿sabes? Sabemos si eso tiene grasa, si eso tiene azúcar, y vamos preparándonos. Hay receptores en la nariz para leptina, neuropéptido Y, péptido intestinal vasoactivo,
Y uno dice, ¿qué? Eso es allá. En la nariz. Yo les prometo que si consigo la imagen se las muestro. Yo creo que está ahí. Pero todos esos que son mediadores del apetito y de la saciedad tienen receptores en la mucosa nasal. Tienen algunas funciones adicionales a las que les conocemos normalmente, tranquila, que sería, en el caso de la leptina, frenar el apetito. Y es por eso que aparecen esas sensaciones de me quitó el hambre o me dio hambre. El olor me puede hacer eso, de acuerdo a lo que yo esté oliendo, ni todo mi aprendizaje, porque es que vamos a ver que en el cerebro, acá el bulbo olfativo está conectado al hipotálamo, al hipocampo, centro de memoria, en la tradición, aunque se sabe que las células de memoria están repartidas por todo el cerebro, pero está el hipotálamo, al hipocampo, está conectado con la zona prefrontal y con el tallo cerebral. En reacción de segundos, tú sabes qué vas a decidir de eso que estás oliendo, qué es lo que quieres comer y qué no te gustaría comer. Pasa lo mismo con la carta. Cuando te dan la carta, si no hueles porque la cocina está muy lejos, entonces te dan la carta en el restaurante y usted qué quiere. O viene el mesero y uno le pregunta, ¿y ustedes qué tienen de plato del día? Y él empieza a enumerar y usted empieza a tomar la decisión. Y se activan todos esos receptores a pesar de que usted no los esté oliendo. Hay un proceso de activación neurológica para preparar al cerebro, al vago, al estómago y al intestino para prepararse para lo que usted está pidiendo de su carta. Así sea en uno de esos restaurantes muy lujosos que le dicen, nos demoramos 45 minutos, tenemos demasiados clientes. Y uno dice, bueno, listo, no se preocupe, yo quiero y espero. Es igual, es toda esa preparación va a variar de acuerdo al tiempo en el que yo voy a estar expuesto en el alimento, pero el solo tener la información por lo que yo tengo de memoria gustativa y olfativa me empieza a preparar a tener un proceso digestivo adecuado, ¿no? Cada papila gustativa, mírenla acá, es sensible a los 5 gustos básicos. ¿Se acuerdan que antes nos decían que el amargo estaba atrás, en la zona posterior de la lengua, que el ácido en la parte lateral, el umami, que es como parecido al salado, pero que es la capacidad que tengo de detectar ácido glutámico en la comida, que es el mediador de una cantidad de sustancias enzimáticas, pero también antioxidantes en el cuerpo y que por eso es tan importante y está en todo el centro, que tenemos el salado y el dulce en la punta. Pues bueno, las últimas investigaciones dicen que este bulbo, que es el gustativo, es capaz de detectar todos los 5 gustos básicos. Sabores agrio y salado son modulados por canales iónicos y los sabores dulce, amame y amargo por receptores acoplados a proteína G. Esto ya en biología molecular está súper específico y debe haber una interferencia porque esto es iónico, agrio y salado, como si fueran básicos, como si requirieran respuesta muy rápida. El ácido, en la visión el agrio, perdón, de la vecina china, tiene que ver con hígado también. El salado con riñón. Y el salado, como vamos a ver, modula mis niveles de electrolitos en sangre. Por eso es que siempre se asocia que uno no debe comer tan salado para evitar la subida de la tensión arterial. De ahí vienen esas recomendaciones. Ya los dulces, el umami y el amargo requieren estos receptores que son mucho más sofisticados y están asociados a proteína G. Existen más o menos 4 tipos de células gustativas diferentes, cada una con un detector diferente y con un mediador diferente. Las células tipo 1 tienen funciones secretoras y de soporte. Se cree que las células de tipo 2 son las células receptoras sensoriales primarias. Estas son las más importantes porque son las que más detectan el gusto. Y típicamente expresan elementos de transducción para esta que es el mediador del sabor, que se llama gusducina y tiene 2 receptores gustativos, los 1 y los 2, T1R y T2R. Las células papilas gustativas tipo 3 tienen un contacto sináptico aferente con células nerviosas y se consideran células de salida neuronal. Las de tipo 4 son células progenitoras que son las que rápidamente se dividen. Serían las células madres en la lengua que rápidamente replican a las otras. Y se diferencian después en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, el receptor de lectina y el neuropéptido Y se encuentran dentro de las células gustativas tipo 2, mientras que el péptido similar al glucagón, punto y base ahorita de los medicamentos más poderosos para bajar de peso, fenglutamida y todos los familiares de ella,
están también como receptores en la lengua y se encuentran en las células gustativas de tipo 2 como en las de tipo 3. O sea que todos los mediadores de apetito, como los inhibidores de apetito, tienen receptores en la lengua. Mi capacidad de gustar tiene que tener esa lengua en buenas condiciones, diferente cuando tengo una lengua que esté despapilada, la lengua lisa, la lengua con cubiertas. Eso habla de que tener un proceso inflamatorio en la lengua también me está inhibiendo para captar el sabor, pero también para tener procesos digestivos adecuados allá en el interior de la vía digestiva, en el estómago y en el intestino delgado. El sabor. El gusto ácido es provocado por ácido, siendo el ácido cítrico el prototipo para la investigación. Y es importante para detectar frutas verdes y para mantener el homeostasis ácido-básico dentro del cuerpo. El saborizante salado, el prototipo, pues es el cloruro de sodio y me va a ayudar a permitir el mantenimiento del volumen y de la presión sanguínea. Y eso ya tiene la investigación para confirmar que eso es cierto, porque es que antes se decía, eres hipertenso, tienes que bajarle la sal. Y además porque eso hace presión en el acúmulo osmótico en los vasos sanguíneos. Ya está confirmado, realmente es así. Entonces la recomendación al hipertenso de baja el consumo de sal tiene un soporte, sí es real. Me va a disminuir la presión osmótica y le va a bajar la tensión al paciente. Porque algunos decían, no, pero es que yo veo que eso no tiene ninguna variación. Sí la tiene. Igual que consumir magnesio favorece hacer vasodilatación y ya también está confirmado. Y además ese efecto antiinflamatorio. Hay una cantidad de cosas nuevas con magnesio interesantes. Los saborizantes amargos, como los alcaloides, la cafeína y la quinina, ese sabor amargo evolucionó para evitar la ingestión de alimentos nocivos. Al final nosotros, sobre todo los occidentales, no tenemos la capacidad para el gusto del amargo. Los orientales sí. Y lo asocian, lo que les cuento, a usarlo en la época de primavera, cuando ellos están dispuestos a consumir verduras amargas para hacer el detox hepático luego de un invierno en donde comieron mucha grasa, alimentos ricos en calorías y hay que necesario bajar de peso. Entonces ahí tienes listo eso. El sabor salado se parece mucho al umami y es el famoso glutamato monosódico, que si yo lo consumo en exceso, al tener exceso de glutamato, eso hace efecto a nivel cerebral y voy a tener niños con hiperactividad. Se sabe ahorita que si yo sobrepaso la capacidad que tiene mi boca a detectar el glutamato viene también asociado a los pigmentos amarillos de todos los de paquete. En todos los paquetes ustedes dicen rico en glutamato monosódico, porque ese es el que le hace el sabor agradable a la comida, de esta comida rápida. Y tiene ese problema, genera hiperactividad en los niños, porque hace mucho más rápido el proceso de paso de la barrera hematocefálica y el solo alimento ya los pone irritables. Igual que la recomendación de no darles azúcar en la noche, porque si no el niño no se va por ir a dormir. Cuando usted consume mucho azúcar en la noche, usted queda hiperactivo porque lo está estimulando para producir noradrenalina y adrenalina. Y usted lo que necesita era irse a dormir. Entonces, la dieta sí impacta en nuestros estados de actividad o de reposo. La renovación de las papilas gustativas es cada 9 a 10 días. Las células intestinales y gástricas cada 5 días. Yo le he parado muchas bolas a esos por mis pacientes en quimioterapia y radioterapia, sobre todo los de quimio. La quimio desmonta esa capacidad y vamos a tener problemas de degustación, de paso del alimento por molestias en la producción de saliva, no empapan bien el alimento. Producto de la quimioterapia, la capacidad de producir saliva y de renovación de células a nivel de la lengua se disminuye. Y lo mismo con las células gástricas. Y nuestros pacientes sin quimioterapia, así les pongan ustedes comida agradable y rica, ellos tienen pérdida de apetito y no tienen sabor, pérdida de olfato tienen, y entonces no tienen esa fase cefálica activa para poder alimentarse bien. Y van a tener que pelear y eso les tenemos que decir a los pacientes con esa sensación de que nada les sabe y nada les huele. El COVID nos empezó a enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Porque el virus fue capaz de desmontar esa respuesta de interacción entre el olfato y nuestro cerebro por inflamación. El sistema digestivo y cerebro es un vínculo bidireccional. Hay una conexión entre el sistema nervioso entérico y el central e involucra vías directas e indirectas en los sistemas cerebrales cognitivo y emocional y en las funciones intestinales periféricas. Cognición y emocional. ¿Se acuerdan de la recomendación, ¿no? Del aforismo de los ayurvedas? Un hombre es lo que piensa, lo que siente, lo que come, en ese orden.
Hay que pensar bonito, sentir bonito y comer bien para estar saludable, en ese orden. Porque yo siempre les muestro los dedos. Los ayurvedas fueron la base de los chinos, los trigramas. La comida es mi dedo meñique, la emoción el dedo medio, mentiras, el anular. Y el dedo medio es lo cognitivo, lo mental. Lo poderoso es que pienso y que siento y luego lo que como. Si yo te puedo dar la mejor comida, los mejores nutrientes, pero no te manejo la parte mental y emocional, no estamos haciendo mucho. La razón de la enfermedad se gesta en lo mental emocional y termina interviniendo en lo físico. Entonces, la mayoría nos quedamos en ese manejo de lo físico, pero nos olvidamos del contenido mental y emocional. Y por ejemplo, el problema nutricional actual de obesidad, tenemos que ir a mirar qué está pasando en la mente del niño, del adulto con obesidad y en las emociones de ese adulto, porque la modificación de la dieta no va a ser suficiente para cambiar la condición. Muy bien. El control local de la actividad intestinal prevalece, pero siempre es supervisado y regulado en los centros neuronales superiores. Las vías clásicas del sistema nervioso autónomo, es decir, el simpático y parasimpático, importan, pero también importa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, suprarrenales. Y las conexiones intracerebrales que existen entre las funciones cognitivas y emocionales, eso que les conté de prefrontal, amígdala, tallo cerebral. Y la memoria que tenga el paciente acerca de cómo se alimentaba de niño. Resulta que se ha visto que cuando yo como bajo presión, no produzco todos los neuromediadores adecuados para crecer. Hay un factor de liberación de somatostatina que viene desde el estómago y si yo estoy con temor en el proceso de alimentarme, no lo libero. Entonces hay baja talla por un proceso de alimentación inadecuado. Y eso en esa visión se dice que tengo miedo a crecer y además miedo en el proceso de alimentarme. Porque mi mamá me ponía la correa encima de la mesa para que comiera. Esa técnica ya no se ve, pero sí la tuvimos. Y eso condiciona también una cantidad de trastornos en alimentación. Recuerdos, memorias, ¿cómo se llamarían? Engramas de la alimentación. Y duermen y juegan cada vez que te sientas a la comida, cada vez que comes. Inclusive las respuestas alérgicas a un nutriente tienen que ver con contenidos emocionales. En la visión de la descodificación biológica de la enfermedad, a uno le dicen, el problema no es el alimento, sino a quién te acuerda o qué situación te recuerda. Un engrama de alimentación. Entonces, estas funciones conectivas y emocionales y el eje hipotálamo hipofisario adrenal forma parte de los sistemas de receptores y reguladores que van a determinar la actividad fisiológica intestinal y si se altera puede evolucionar hacia patología. Este eje hipotálamo-hipófisis coordina las respuestas adaptativas al estrés, activa los centros de memoria y emocionales en el sistema límbico del cerebro. Los mediadores neuroinmunológicos endocrínicos microbianos del eje intestino-cerebro constituyen el andamiaje de la regulación central de la función intestinal. Otro elemento, microbioma. Y ese sí que le han gastado ahorita información. El microbioma no solamente condiciona mi habilidad digestiva, sino que vía vago también está condicionando la parte emocional y del engrama de la alimentación. Entonces el predominio de firmicutes o bifidobacterias y mi relación con el alimento va a variar si soy obeso o si soy delgado. En qué momento me dieron un antibiótico y eso cambió todo el microbioma del intestino. Eso va a modificar esa función intestinal y su relación con el sistema nervioso central. La importancia del entorno sensorial emocional para que mi intestino funcione normal. Y ya les di bastantes cosas como para acordarnos de eso. Hay que estar tranquilos, emocionalmente bien acompañados, como diría mi profe Roa, para liberar buen pecto intestinal vasoactivo, porque se necesita, eso es vasodilatador coronario, pero también vasodilatador intestinal, y te va a mejorar las condiciones para digerir la comida, pero solamente también para pasar un momento agradable, que me permita una digestión tranquila y que eso haga que predomine mi parasimpático y no el simpático. Cuando yo como, va a haber un efecto autoinflamatorio a nivel del vago que se transmite al intestino local, que va a actuar sobre receptores de acetilcolina y sobre múltiples tipos de células que van a actuar en la inmunidad innata adaptativa del sistema nervioso entérico. Esta actividad vagal parece tener propiedades protectoras sobre la barrera intestinal, los mecanismos inflamatorios y el microbioma.
Las bacterias probióticas en animales de experimentación parecen capaces de modular su comportamiento, la bioquímica cerebral, a través del nervio vago. Ese nervio vago se ha vuelto muy importante. Se le midió la transferencia de información y se pensaba que era más de aquí para abajo. Mentiras, es más de aquí para allá. Y entonces por eso la conclusión actual de muchos es que las bacterias del intestino modulan nuestro comportamiento. Son las que nos dan los famosos antojos, nos hacen buscar el alimento de acuerdo a lo que ellos necesiten. Entonces eso está cambiando. Pero eso es por medida de flujo informacional a través del nervio vago. El estrés y la tristeza pueden modular el hambre y las preferencias alimentarias y tienen características individuales, pero se ha dicho que más o menos para la mayoría la depresión baja el apetito. Para la mayoría, hay algunos que no, algunos que con depresión comen más. Hay gente que con estrés se le quita el apetito y hay otros que con estrés no comen, devoran. Entonces hay que ir a mirar cómo es mi respuesta individual a esos niveles de cortisol y de adrenalina. El alimento, si es denso en calorías, incluso sin conciencia visual, gustativa o olfativa, puede modular el estado de ánimo y autoinducen bienestar y calma. Por eso la gente come, para tranquilizarse. ¿Cómo se hizo la investigación? No se permitía ni oler, ni olfatear, ni ver el alimento, solo comían. Y el solo hecho de que el alimento tuviera mucha caloría ya producía a nivel del cerebro serotonina, tranquilizantes, y serotonina también a nivel intestinal. La grelina y la colecistoquinina estimulan la ingesta de alimentos y la motilidad gastrointestinal, disminuyendo que haya acomodación gástrica y mejorando el vaciado gástrico. Estas hormonas pueden desempeñar un papel putativo en el manejo del estrés y en la modulación de la inflamación intestinal. Y vamos a ver cómo esa inflamación intestinal modula la producción de insulina. Entonces, alimentaciones hedónicas, en eso estamos actualmente. Necesitamos que nos guste, como me dijo una abuela. A mí ya no me toca nada, doctora, a mí me toca que me guste. Bueno, eso es igual en la alimentación. Y esta es la alimentación hedónica de muchos. Rica en calorías, rica en dulces, fritos, grasas, porque es lo que sabe rico, ¿cierto? Uno no se iría hacia sin motivación intensa, hacia un jugo verde. Y si no le echo algo de edulcorante, pues menos, porque no es lo que el palatabilidad del siglo XXI nos llama la atención, en donde estamos cómodos en los sabores que nos satisfacen. Entonces, la disponibilidad y la comercialización ubicua de alimentos económicos, palatables, densos en calorías, ha desempeñado un papel crucial en el cambio de ese equilibrio hacia una alimentación hedónica a través de mecanismos tanto centrales, alteraciones en la señalización de dopamina, que es el placer, y que se encontró una cosa interesante en el metabolismo de la dopamina. Y empezamos a entender por qué a la gente le gustan las situaciones extremas y de estrés. A esos que les gusta hacer bungee jumping, correr a altas velocidades. En el proceso normal de producir noradrenalina y adrenalina, ¿adivinan quién están en la mitad del metabolismo? Dopamina. Y si hay dopamina, eso es rico y chévere. Dopamina es placer. Y si está mediando la producción de noradrenalina y adrenalina, ahí está el gusto. Y hay gente que le queda gustando y se queda porque con eso liberó dopamina. Entonces, en esa alimentación hedónica lo que se está tratando de producir es dopamina y se genera un reflejo de biofeedback que para muchos es muy difícil soltar, y ese es el nivel adictivo de la comida. Porque antes llamar adicción a la comida era muy duro. ¿Cómo así? Pero si es comida. Háblame de adicción con psicoactivos, con ejercicio. Ahorita la ortorexia, que es la de mucha gente, es adicción a que tienen que ser las calorías contadas con los sabores contados, al ejercicio. Eso se vuelve adictivo, ¿por qué? Porque de alguna manera, si yo siento que eso me da sensación de bienestar, es porque tengo este mediador en el cerebro, la dopamina produciéndose. Y va a hacer un efecto también intestinal y me puede ayudar a hacer activación inmunitaria sistémica, cambios en el microbioma intestinal y a nivel del metaboloma. Todo esto haría mayor estímulo para mantener al firmicutes y perder un poquito de bifidobacterias. A las bifidobacterias no les gusta tanto las grasas ni los carbohidratos, les gusta más la proteína y los índices bajos calóricos, porque con eso pueden hacer más butirato.
y todas estas otras comidas son más tendientes a producir efectos inflamatorios en la mucosa. Esto es bien interesante, lo de la fase cefálica de la secreción de insulina, que es lo que les comentaba, cómo la insulina no se produce cuando me llega el alimento al estómago, se produce desde que lo estoy oliendo y lo estoy saboreando. Ese ya es el estímulo para producir insulina. Actúa de forma central para regular la ingesta de alimentos y el metabolismo de la glucosa. Saborear, masticar y expectorar los alimentos provoca, en la investigación en humanos, provoca la liberación hormonal antes de la absorción de nutrientes. La magnitud de la liberación de la insulina en esa fase cefálica es relativamente pequeña, 25% del valor inicial. El otro que se va a producir es el polipéptido pancreático, que depende mucho de la salivación. Cuando uno huele algo y le da salivadera, ya está produciendo polipéptido pancreático allá abajo en la zona intestinal, que es una hormona que está casi exclusivamente bajo el control vagal y aumenta en un 100% por encima de su valor inicial. La experiencia sensorial de proveer la grasa aumenta la ingesta de alimentos en los comedores restringidos y aumenta la actividad eferente vagal en comparación con un alimento sin grasa. Si yo quiero comer menos, no puede estar grasoso. Quite los fritos de la comida para bajar las ganas de comer, porque si come grasoso, más hambre le da por la comida. Es un estímulo para comer la grasa. La presencia de secreción de insulina en la fase cefálica son producto de todos esos anales que el tipo y la presentación del estímulo puede influir significativamente, mientras que el sexo no tiene efecto. El cuento es que huela azúcar, sepa azúcar y yo estoy liberando ya insulina, sin necesidad ni siquiera que el alimento me haya tocado la boca, ni siquiera llegado al intestino. Se desencadena por una forma refleja por estímulos relacionados con el alimento y mediada por ese nervio vago. Este reflejo podría estar organizado a nivel del tronco encefálico y recibir influencias del hipotálamo, y es una cosa que es en automático. La palatabilidad, el tamaño de la comida y la amplitud de la secreción de la insulina están vinculados, y esto puede ser causa de obesidad nutricional. O sea, me está condicionando. Entonces, veo la cosa de azúcar y empiezo a generar la producción de polipéptido pancreático, aumento la producción de saliva y allá abajo se empieza a hacer el disparo de insulina. Si yo ya tengo por alguna razón una pérdida en la producción de insulina, estoy consumiendo insulina y voy a empeorar el síndrome metabólico. Entonces se dice que lo que uno tiene que hacer es no poner en el plato tantas cosas que lleven carbohidrato, ni idea del carbohidrato o la idea del sabor azucarado. Restringir el alimento. Se dice que a medida que los alimentos ingresan a la cavidad bucal, se mastican, ahí ya está comenzando la digestión. La glucosa libre es detectada por receptores gustativos en la orofaringe, cuyas neuronas sensoriales principales afines se proyectan a la parte rostral del núcleo del tracto solitario. Este proceso involucra circuitos integradores, participantes en la médula, que estimulan rápidamente el sistema nervioso parasimpático para liberar acetilcolina en los islotes pancreáticos, y ahí voy al disparo de la insulina. Luego la acetilcolina potencia la capacidad de la glucosa para estimular más liberación de insulina, lo que ocurre antes de que la glucosa sea producida por la digestión y esa ingrese a la circulación. O sea, la palatabilidad acá hace todo el proceso y ya hace que mi páncreas empiece a producir la insulina. Esta es una cosa bien interesante. La liberación de insulina en la fase cefálica está mediada por interleuquina 1 beta, que es procedente de la microglia, pero ella llega allí porque también viene desde la zona de estómago. Cuando uno come, hace un pequeño episodio proinflamatorio. Comer es proinflamatorio. El solo hecho de comer, no importa qué comas, proteína, carbohidrato, grasa, haces un proceso de inflamación ahí local, que es un proceso de inflamación controlado, porque así se interpreta esa capacidad que tienen nuestros epitelios para la producción de las enzimas. Es casi como producir un episodio de inflamación controlada. Cuando paro de comer y eso tiene un límite, toda la función vuelve otra vez al nivel normal. Y se ha visto cómo en el obeso esa interleuquina B no se produce y produce entonces una alteración en la liberación de la glucosa. La liberación de insulina en la fase cefálica se vio afectada cuando yo estoy en obesidad.
La interleuquina 1 beta activa el nervio vago para inducir la secreción de la insulina y regula la actividad del hipotálamo en respuesta a la estimulación cefálica en el núcleo paraventricular allá del hipotálamo. Entonces, este mediador, la interleuquina B, es necesario para que yo pueda producir adecuadamente liberación de insulina. En el obeso eso se está perdiendo. ¿Dónde tiene la inflamación? En el tejido graso. Y esa inflamación en el tejido graso, ¿qué está haciendo? Bloqueando leptina. Y al bloquear la leptina, no hay el inhibidor cerebral para decir, ya quedé lleno y sigo comiendo. Ya no hay sensación de saciedad. La hiperinsulinemia basal y una falta de un mayor aumento de la secreción de la insulina tras la estimulación cefálica, en vista de la inflamación crónica de bajo grado presente en la obesidad. Y la obesidad se asocia con la inflamación hipotalámica caracterizada por la acumulación de microglía y la expresión de citoquinas proinflamatorias, incluida la interleuquina B. La exposición orosensorial es todo lo que hacemos cuando nos llevamos cualquier alimento a la boca. Los alimentos empiezan a hacer un proceso de regulación de la ingesta y a través de qué mediadores, de la insulina, del polipeptido pancreático y de la grelina. La dureza, la dulzura, la textura aumentan la respuesta general al polipéptido y a estos otros mediadores. La ingesta de alimentos siempre comienza por la descomposición y el sabor en la boca, y este depende de la estructura, el sabor y la palatabilidad de los alimentos. Eso se estudió inicialmente para engañar al sabor. Para poder hacer los edulcorantes hicieron toda esta investigación. ¿Cómo es que saboreamos? ¿Cómo es que eso se detecta? Pero pensando que el efecto era solo local. Y entonces yo doy el edulcorante y como al final no se vuelve en glucosa, aquí no pasó nada. Resulta que mentira. Sí pasa porque el solo sabor ya me va a activar todo el proceso a nivel cerebral e intestinal. Si yo doy cosas que sepan a grasa, pero no son grasa, voy a bloquear ese deseo por seguir comiendo. Porque ahorita les voy a demostrar que hay investigación que dice que lo mejor para que haya saciedad es consumir proteína, algo de grasa y cero carbohidratos. Lo que más abre el apetito es el carbohidrato. O sea, lo que más rápido me da saciedad es proteína. Por eso esa idea del pedazo de carne y la ensalada, eso sigue siendo la ideal. La dieta mediterránea está basada en eso. Tiene poco carbohidrato, buena cantidad de proteína y de verdura que da un sabor neutro y da sensación de llenura por masticación. Cuando tú comes la verdura cruda, no cocida, haces por exceso de masticación una liberación de un reflejo que le da sensación de saciedad al cerebro. Entonces, por eso es tan importante masticar. Y por eso había una recomendación de salud que había que masticar cada alimento, que me acabo de olvidar cuántas veces, como 30, 20, 30, una cosa así, que había que masticar y pasar varias veces porque eso te da sensación de saciedad en el cerebro. Empiezas a producir esos neuromediadores, en especial la leptina. Se dice que además de los sabores, el olor, todo depende también de la anatomía, como el tamaño de la boca, la fuerza de los músculos de la mandíbula, ha medido la fuerza del macetero, la cantidad del bocado, la velocidad en que yo lo mastique, todo eso va a influir en la capacidad de producir enzimas digestivas a nivel del estómago y el intestino delgado. Que las bebidas que contienen energía suprimen el apetito y la ingesta de energía, mucho menos que los alimentos sólidos sequicalóricos. Eso quiere decir que hay que comer sólido. Las bebidas energéticas líquidas, la teoría de la alimentación allá cuando van a los de la luna, da hambre y da energía, pero se sienten con hambre. ¿Por qué? Porque no masticaron. Es necesario masticar para dar sensación de llenura. Hay una liberación de nutrientes, moléculas de olor y sabor que van a hacer la sensación del proceso gastrointestinal que va a ocurrir, como dirían por ahí, aguas abajo. El sabor dulce puede tener un papel específico para la señalización de nutrientes que ayuda a controlar la ingesta de alimentos y la digestión de los alimentos a través de la fase cefálica de la digestión. O sea, lo que comemos es muy importante. Las comidas con carbohidratos disminuyen las concentraciones de grelina, que es la que me abre el apetito, mientras que la grasa y las proteínas estimulan la secreción de grelina. El acto de masticar sirve como un estimulante mecánico de los receptores sensoriales que estimulan el flujo de saliva. Las comidas dulces aumentan la secreción de saliva rica en amilasas, y acuérdense que esas son las primeras que tengo que tener ahí para la digestión de los carbohidratos.
La estimulación oral prolongada por sí solo suprime el hambre y aumenta la saciedad. Eso quiere decir que no hay que pasar tan rápido. Demórese, mastique y demore el alimento. La sensación de boca ocupada le ayuda a dar sensación de saciedad. Vamos a hablar de estos neurotransmisores, pero lo que les traigo es lo nuevo, no lo que ya conocemos, porque eso pues ya lo conocemos. Todo lo nuevo que han encontrado. El péptido intestinal vasoactivo es vasodilatador, es relajante muscular y activa toda la función secretoria a nivel de la vía digestiva. En la lengua hay expresión con los marcadores de transducción de la gustosidina, está involucrado en la modulación de los saborizantes dulces y amargos y está presente en las células de tipo 2. En el olfato están las células de axón corta profundas, que son interneuronas, son GABAérgicas y están ubicadas en las capas vulvares inframitrales. ¿Eso en español qué es? Es el mediador de un buen olfato. El péptido intestinal vasoactivo me permite hacer conexión con el que me rodea y con mi comida. Se dice que cuando uno está comiendo con alguien que le gusta, en el sentido del gusto personal, la invitación a comer a la novia, por ejemplo, y quiere proponerle algo, tiene que producir bueno péptido intestinal vasoactivo para que haya la capacidad de hacer el proceso digestivo, pero también la capacidad de comunicación gestual y conductual para que el otro entienda de qué se trata esta comida. Péptido intestinal vasoactivo. Y cuando hay deficiencia genera dificultad en la interacción social. Tiene que ver en algo con la oxitocina. El péptido, similar al glucagón, se sintetiza en las células L-enteroendocrinas del intestino, va a regular la secreción y la biosíntesis de insulina, el vaciamiento gástrico, la supervivencia neuronal y la contractibilidad cardíaca. Modaliza el sabor dulce y el umami, por eso es tan importante que exista en la lengua. Se expresa en dos poblaciones distintas de células gustativas. Una está en las de tipo 2 y en un subconjunto de las de tipo 3. Acuérdense que la que más tiene que ver con el sabor son las de tipo 2. El receptor de este péptido similar al glucagón se ha encontrado en la capa de células mitrales del bulbo olfatorio y dirige el flujo de información desde el epitelio olfatorio al cerebro. Entonces, ese péptido informa que lo que estoy oliendo es grasa, o es carbohidrato, o es proteína, y le da la orden al cerebro para que a través del nervio vago se produzcan allá abajo, en la zona del estómago y el intestino, los mediadores de las enzimas que van a ayudarme a metabolizar eso que estoy oliendo, olfateando y saboreando después. Cuando están ausentes, hay una deficiencia en la sensibilidad gustativa, tanto a los edulcorantes nutritivos como a los no nutritivos. Y hay una hipersensibilidad al umami, con aumento moderado de la sensibilidad al agro, al ácido y al cítrico. O sea, de este péptido similar a glucagón depende mi capacidad de degustar adecuadamente. Cuando tengan pacientes con disgeusia o alteración en el sabor, que ya estamos tenido casos raros que uno dice sería secundario al COVID, gente que prueba cosas y le sabe otra cosa diferente. O sea, va y come limón y le sabe a papaya. ¿Cómo así? Pues si eso es ácido, la papaya no tiene sabor ácido. No sé, doctora, últimamente es como si me hubieran cambiado la capacidad de saborear. Y eso se vuelve horriblemente molesto. Hace poco encontré una paciente y ya llevaba 6 meses desesperada, no sabe qué hacer, porque es como si hubiera cambiado el transductor de la lengua, se le intercambiaron los sabores. Entonces, la idea es que aquí el mediador que se alteró es ese péptido liberador de glucagón y tiene que ver en algo con la producción de la insulina. Y entonces uno tiene que mirar también que la insulina tiene que ver con vasopáncreas y para la visión de los chinos son estados de estrés y ansiedad muy severos. Muy bien. El GLP-1 que modula el control glucémico en la periferia y modula la percepción del sabor dulce en la lengua. Entonces, ese es el mediador para que yo tenga definidos adecuadamente mis sabores en la boca, pero también para que mi respuesta frente al carbohidrato sea la más adecuada. Y con unas pequeñas cantidades de azúcar yo no siga pidiendo más azúcar, sino que haya la sensación de fue suficiente. Muy bien, colecistoquinina. Lo que sabíamos de la colecistoquinina era que era el mediador de la contracción de la vesícula biliar para que llegue la bilis allá a la zona del intestino delgado. Y que es el disparador para la producción también de las enzimas pancreáticas ahí en ese intestino delgado. Entonces es un péptido multifuncional
que se expresa en las células enteroendocrinas de ese intestino delgado, como las neuronas periféricas y centrales, y regula la motilidad gástrica y la secreción de las enzimas pancreáticas. Modula la comunicación de célula a célula dentro de la papila gustativa. Más de la mitad, 56% de las células gustativas que expresaban esa colecistoquinina, coexpresaban el ARN mensajero de la gustusina, mientras que mucho menos del 15% coexpresaban para los receptores tipo 2. Esta colecistoquinina y el BIC tienen muestras de patrones de expresión muy similares, con lo que sugiere que ambas podrían desempeñar un papel en la modulación de la percepción del gusto. Muy bien. Aumentan el núcleo olfatorio anterior de ratas que habían sido alimentadas con alimentos sabrosos. ¿Y qué es el alimento sabroso para cada ser humano? El mediador de la producción de la intensa necesidad de consumir un alimento en especial. O sea, y eso es por qué condiciones también hubo en el momento que lo consumí por primera vez. Porque a veces importa mucho la cara del que está comiendo conmigo, que está diciendo que qué rico. Y si eso refuerza el mío, eso va a ayudar que la siguiente vez que yo coma el alimento, así no esté bien acompañado, yo ya tenga la memoria para que haya la producción adecuada de saliva, de insulina o de enzimas digestivas que se requiera para la digestión de ese alimento. Eso está mediado por la colecistoquinina. Y está también vinculado a comportamientos sociales y reproductivos. Controla la actividad de la liberación de otros neurotransmisores en el sistema olfativo, como la dopamina, lo que yo les digo, lo placentero. Y ahí también me da la colecistoquinina. Otra cosa interesante es decir que es el mediador de las situaciones de irritabilidad y también de la motilidad del intestino. Ahora se sabe que los pacientes con intestino irritable también lo que tienen es un déficit de colecistoquinina, porque ya se sabe que la colecistoquinina no solamente media la contracción de la vesícula biliar y la liberación de la bilis, sino también más adelante la motilidad del intestino. Entonces, en colon irritable puede haber una deficiencia de la producción de colecistoquinina. El neuropéptido Y se distribuye por todo el cerebro de los mamíferos y este es orexigénico, es uno de los más potentes, igual que la grelina. Se localiza en las células de tipo 2 y ejerce acciones inhibidoras sobre las células gustativas individuales, que son de naturaleza opuesta a las ejercidas por la colecistoquinina. Entonces, en el cerebro, miren esto tan interesante, me abre el apetito, pero en la lengua me lo bloquea. Paradójico, eso es lo que siempre se ha visto en la fisiología, que depende de dónde estés, tiene una acción diferencial. Entonces, en esto te hace que hay que producir de dónde me estás preguntando. Es orexígeno en el cerebro, pero es antiapetito en la lengua. En la cavidad nasal se identificó por primera vez en el bulbo olfatorio y es uno de los moduladores más importantes del proceso olfatorio. Y es el encargado de mantenerme en buena condición el bulbo olfatorio. Hace la renovación de las células terminales del bulbo olfatorio y de mantener los vellos de la mucosa nasal para aumentar la capacidad receptiva del olfato. Eso es lo que hace el neuropéptido Y. Hace influencias tróficas en la regulación de la apoptosis y de la regeneración neuronal de ese receptor olfatorio. Y eso está relacionado con sensación de saciedad. La grelina siempre se pensó ahí localizada en el estómago. Acuérdense que tenía que ver con el vaciamiento gástrico y también con el periodo de ayuno. O sea, ella me dice, si ya es hora de cortar el ayuno y me empieza a dar hambre. Es el péptido gastrointestinal, que es un ligando endógeno del receptor secretagogo 1A de la hormona del crecimiento y termina estimulando el apetito. Modula la inflamación, mejora el rendimiento cardíaco, modula el estrés, la ansiedad, la sensación del gusto y la conducta de búsqueda de recompensa y regula la baja el metabolismo de la glucosa y la termogénesis. Se altera en las depresiones y en el síndrome metabólico. Se produce principalmente por las células tipo X y A en la mucosa intestinal, pero también se puede encontrar en la glándula pituitaria, en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en las suprarrenales, en el hipocampo, en el intestino, en el páncreas y otros muchos tejidos. Y lo que se está investigando es qué hacen cada uno de ellos, porque estos serían sustancias pleiotrópicas. ¿Qué aprende uno con esto? Que el organismo, con pequeñas cantidades de neuromediadores, hace una cantidad de funciones. Por eso decir fenómenos conductuales, que este solo
abridor del apetito y este es solo bloqueador del apetito, ya no va. Depende en dónde esté actuando, dónde es el receptor del que me estás hablando, porque puedo tener efectos diferenciales de acuerdo al receptor. Muy bien. Aumenta antes de las comidas y disminuye después. El ayuno aumenta los niveles plasmáticos de grelina, mientras que comer los va a disminuir. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es orexigénico a nivel hipotalámico. Se ha relacionado con el desarrollo de trastornos del estado de ánimo relacionados con estrés como depresión y ansiedad. La comida rica en proteínas suprime el hambre y aumenta el tiempo entre comidas más que una comida rica en grasas o carbohidratos. Para países del tercer mundo, esa es la razón de la obesidad. Aquí no tenemos a veces para consumir proteína, la proteína es lo más caro. Entonces, ¿qué comemos? Carbohidratos y carbohidratos complejos. Y eso no nos quita el hambre. Entonces, seguimos con hambre. Y entonces aquí somos obesos de carbohidratos, diferente quizás de la obesidad de Norteamérica, donde el consumo de verdad ya sí es mucha más proteína y grasa. Para que veamos los diferenciales. Y por eso también lo manda a uno a investigar cómo resolvemos nuestros problemas de acá, porque son diferentes, con causas diferentes a los de países de primer mundo. Ahí se los dejo como interrogante grande, porque es que nosotros muy fácil optamos por manejos que se copian de otros lados porque tienen pues el recurso para hacer la investigación. Pero cuando uno mira por dónde entra, cuál es la vía dietética que es favorecida de acuerdo a la condición económica, la respuesta tiene que cambiar, porque no puede ser la misma. Muy bien. Acá está un resumen de lo que hace la grelina. Aumenta el apetito, aumenta la ingesta de alimentos, hace el comportamiento de recompensa. Ya miramos que nos ayuda con el olfato y el olfateo, hace aprendizaje y memoria, está involucrada también en la depresión, aumenta hormona de crecimiento, aumenta CTH, disminuye termogénesis en el tejido adiposo, entonces eso predispone a la obesidad, disminuye la secreción de insulina, me aumenta la posibilidad de hacer problemas con los niveles de glicemia, y aumenta gasto cardíaco, aumenta vasodilatación y a nivel del hígado aumenta el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. Entonces me puede ayudar a un hígado graso. Y neuroinflamación. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque cuando mi cerebro en condiciones normales interpreta la información adecuadamente, va muy bien. Pero si yo tengo condicionada una neuroinflamación, y actualmente el factor mayor de neuroinflamación es un síndrome metabólico, se nos vuelve un círculo vicioso. Porque imagínense que entonces, yo tengo una dieta occidental, rica en carbohidratos, rica en grasa, baja en proteínas. O puede tener rica en proteínas, Norteamérica. Eso produce un efecto inflamatorio constante a nivel intestinal. Tengo una microbiota que predomina sus factores proinflamatorios porque produce poco butirato y de pronto tiene más acetato. Y eso es proinflamatorio ahí. Pero eso no se queda ahí. El paso a través de los linfáticos me inflama el tejido graso. El paso a nivel de nivel vago termina haciendo inflamación en el cerebro. Esos transductores que yo les mostré de por qué la respuesta es diferente a la insulina en los obesos y en los no obesos están mediados por esos factores de inflamación. Y entonces si tengo una neuroinflamación, todo el resto de funciones se empiezan a enlentecer y se vuelve un sistema resistente que hace un proceso de mala producción de enzimas digestivas, de mala digestión y de mantenimiento de la inflamación. Y entonces los pacientes van a estar irritables, embotados, con dificultades para seguir cualquier tipo de dieta. También alteran los niveles de sensibilidad a nivel muscular. Y una de las cosas que se ha encontrado es que a los obesos les duele hacer ejercicio. Les duele. No le cumplen a usted la recomendación de hacer ejercicio no porque no quieran, es que les duele. Tienen un umbral más bajo por una inflamación crónica persistente en el tejido muscular y por síndrome metabólico están haciendo una cosa que se llama pérdida de masa muscular por reemplazo por tejido graso. Entonces, tenemos que empezar a buscar que hagan ejercicios en pocos tiempos, pero que sean de intensidad, que suba la frecuencia cardíaca y que ayuden a generar estiramiento de la fibra muscular para ayudar a tratar de volver a generar fibras musculares, porque están haciendo pérdida de músculo y reemplazándolo por grasa por el síndrome metabólico. Entonces, yo generalmente les muestro por sectores, pero esto es sistémico. O sea, lo que está ocurriendo cuando tengo trastornos de información en el sistema digestivo
no solo se quedan en el sistema digestivo, terminan haciendo impacto global. Y eso va a volverse un biofeedback, porque si yo tengo aquí procesos de neuroinflamación, voy a tener alteración en mi comunicación a través del vago sobre la mucosa intestinal, sobre la producción de ácidos biliares, sobre el contenido de la microbiota, sobre la permeabilidad que puedo tener y que me va a permitir que pase endotoxinas como de las bacterias gram negativas que pueden estimular todavía más inflamación. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que entrar a ir a romperlo por algún lado. Y hay nutrientes que son antiinflamatorios. Hay comida que es antiinflamatoria y que hay que empezar a ayudarle a que el paciente consuma. A través del alimento nos podemos desinflamar. Hay extractos herbales antiinflamatorios, hay comida que propende por ser antiinflamatoria. ¿Cuál? Lo que sea rico en omegas 3. Famoso aguacate, el pescado, el aceite de oliva. El problema es que hay que acostumbrarnos a la palateabilidad de esos alimentos, porque aquí ha sido el factor en contra, que no tenemos sabor para eso, porque nuestra cultura, por ejemplo, para el aceite de oliva es muy mala. Nosotros acá no estamos acostumbrados a esas cositas tan delicadas. Me dice un paciente, oye, aceite de oliva, pero sabe horrible. No, pero es que lo necesitamos. Y no puedes fritar con él, porque la gente quiere fritar. Entonces, si quiere fritar, necesito aceite de coco. Los Buster mejores son el aceite de coco agregado en un café. A los que les gusta el tinto, no le echen azúcar, una cucharadita de aceite de coco, le queda riquísimo, sabe bueno y le sube la energía. Hacen termogénesis. Estos se llaman los famosos Buster. Y no llevan azúcar. Y llevan un ácido graso que entra rápidamente y que no requiere ningún mediador para entrar en el metabolismo mitocondrial. Entonces son buenas opciones, pero se los traje porque hay que pensar en desinflamar ese proceso. Y aquí les traje también la lectina, la famosa, la que siempre ha sido conocida, que es la hormona que se produce en los adipocitos cuando ellos están en un proceso de ganancia de grasa y están reservándola. Ellos lo producen para ir a regular la ingesta de alimentos, el gasto de energía, regular el peso corporal cuando están en buenas condiciones, porque van a encontrar receptores acá arriba en el hipotálamo y en algunos órganos periféricos ayudando a contribuir a sensación de saciedad. Va a aumentar la conductancia de los canales de potasio en las células gustativas y va a producir hiperpolarización y reducción de la excitabilidad celular. ¿Qué es esto? Que ya las cosas no me van a saber tan buenas. Llega un momento que ya está muy rico, pero ya me llené, ya no me sabe. Y si no sabe, no tengo gusto por seguir comiendo. Es el sabor del gusto. Por eso la comida te tiene que saber, para saber cuándo te llenaste. Si no sabe qué es lo que le pasa a la gente que pierde el gusto, no va a haber el límite de control. Va a interesar. Desempeña un papel en la modulación de la percepción del sabor dulce, administración de lectina a ratones rasgados, suprimió la respuesta de los nervios periféricos del gusto a las sustancias dulces. Entonces los ayuda a dejar de comer dulce porque ya no sabe tan bueno. Entonces ya no me lo sigo comiendo. La lectina, entonces, se produce principalmente en los adipocitos, regula la ingesta de alimentos, el gasto de la energía, ayuda también a algunos órganos periféricos a también hacer gasto energético, se expresa en células periféricas como en las células T, las células endoteliales vasculares, las células musculares, las células betapancreáticas, las gustativas, que tienen receptores para lectina. Hay receptores de lectina a nivel del olfato, aumenta la conductancia de ese potasio y nos va a ayudar a regular el sabor del dulce. Muy bien, yo creo que esto ya se los conté. Bueno, ahora les voy a hablar de ese otro que es muy importante, que se libera si hay buena salivación, que es el polipéptido pancreático. Este es un autorregulador de la función secretora endocrina y exocrina del páncreas. De aquí depende que yo produzca buenas carboxipeptidasas y peptidasas pancreáticas, y ADN peptidasas y ARN peptidasas son mediadas por ese polipéptido pancreático. Tiene efectos sobre los niveles del glucógeno hepático, aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico y prolonga el tiempo de tránsito intestinal. Inhibe la secreción de motilina y de somatostatina. La secreción en humanos se incrementa después de la ingesta de alimentos ricos en proteínas, el ayuno, el ejercicio y la hipoglicemia, y se disminuye a causa de la somatostatina y si coloco glucosa intravenosa.
tiene un efecto inhibidor sobre la contracción de la vesícula biliar, o sea, sería el efecto contrario a la colecistoquinina y a las enzimas pancreáticas. Disminuye en las condiciones asociadas con una disminución en la ingesta de alimentos y en las personas obesas, y actúa como anorexígeno y antiobesidad. Es muy importante tener la producción de ese polipéptido pancreático. Y les traje el glutamato, porque el glutamato ahorita es investigación de cómo lo modulamos en la nutrición para tratar de mejorar capacidad de aprendizaje en los niños, en los adolescentes y en los adultos. El exceso de glutamato en el alimento te pone hiperactivo y te disminuye la capacidad de concentrarte. Es uno de los aminoácidos de proteína en forma libre que constituye hasta el 8 a 10% de los aminoácidos en la dieta. Y es muy importante, este es el que nos da el sabor a umami, es tan importante y se requiere para tantas cosas que por eso el receptor mayor está en todo el centro de la lengua y nos gusta todo lo que tenga ese saborcito. El sabor típico del umami es el de la salsa de soya, que tampoco es de nuestros sabores predilectos de este lado, pero si ustedes quieren saber a qué sabe el glutamato, échenle un poquito de salsa de soya y pruébenle, ese es el sabor del umami. Viene en carnes, mariscos, guisos, alimentos fermentados, en las algas, en los quesos, en los frijoles fermentados, tomates, hongos, jamón curado. En la leche materna también hay buena cantidad de glutamato. Se absorbe en el lumen intestinal, metabolizado por los enterocitos en varias vías, incluye la producción de energía ahí en el enterocito, le va a ayudar a la motilidad y a su función intestinal. Y es el combustible más importante para ese tejido intestinal y es el precursor de diferentes moléculas producidas dentro de esa mucosa, la L-alanina, la ornitina, la arginina, la prolina, el glutatión y el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que es el relajante y que diríamos que va a controlar los excesos del glutamato. Cuando se metaboliza GABA, el GABA es el tranquilizante, es el inhibidor de esa hiperactividad. En la parte de detección de nutrientes a nivel oral y posoral, involucra los nervios gustativos. Es uno de los mediadores de esa sensibilidad en nuestra boca. Señaliza el sistema nervioso entérico y modula los reflejos neuroendocrinos en el tracto gastrointestinal. Entonces, me aumenta la sensibilidad gustativa y el intestino va a moverse mejor. Es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y la periferia, y además del origen dietético, ese glutamato es producido por la microbiota intestinal. ¿Quién más lo produce? Los lactobacilos, las bifidobacterias. Y se puede sintetizar después ese GABA a partir del glutamato que se vuelve inhibitorio. Porque aquí es que el negativo se vuelve positivo luego de haber sido metabolizado y es el mediador porque es cuando tengo el exceso de excitación, tengo que sintetizar algo que me vuelva a tranquilizar. Pues el glutamato hace la vía para que se pueda producir GABA. El glutamato es la mamá del GABA. Entonces el exceso de excitación es lo que dicen los chinos. Después de más yan, lo único que queda es hacer yin. Glutamato, GABA. Muy bien. El glutamato intragástrico nos va a inhibir la ingesta de alimentos de manera más potente que la mayoría de los demás aminoácidos. La estimulación vagal inducida por ese glutamato parece mediar el aprendizaje posoral, o sea, nos deja la memoria de lo agradable o lo desagradable en una dieta o en una comida. Se dice que hay altas concentraciones en la parte intestinal y en las placas de Peyer y nos pueden ayudar a participar en eso que se llama la tolerancia oral a los antígenos alimentarios. Y eso nos quiere decir que nos va a ayudar a disminuir las respuestas alérgicas a la alimentación. Porque si yo tengo buena tolerancia alimentaria es que me puedo comer de todo y nada me inflama, nada me distiende, nada me llena de gas. Muy bien, esto ya lo hablamos. Estas son las zonas en donde hay las memorias de lo que es agradable en la dieta y sus conexiones con lo emocional. Entonces tengo que pasar por el tálamo, la ínsula anterior, la amígdala, la corteza cingulada anterior y el córtex órbitofrontal. Esto definitivamente es toda una conexión anterior, media y posterior del cerebro, porque eso se involucra mientras ustedes están comiendo. Están mirando esto con qué lo voy a digerir, esto sabe, esto dónde lo puedo utilizar. Inclusive el hígado está participando ahí para mirar qué va a quedarse con reservas. Se había considerado siempre que el cerebro era insensible a la insulina,
porque no estimula la captación ni el metabolismo de la glucosa en el cerebro como hace a nivel de los tejidos periféricos. Pero en los últimos 20 años la investigación ha identificado acciones únicas de la insulina en el cerebro. Existe evidencia acumulada que la insulina cruza el cerebro y regula las funciones del sistema nervioso central como la alimentación, participa en los estados emocionales y en el comportamiento cognitivo. Por eso se llama la diabetes 2 de cerebro, se llama el famoso Alzheimer. Y entonces el exceso de glucosa que pasa a nivel de la membrana de diferenciación entre el sistema nervioso central y la periferia del organismo puede producir efectos de toxicidad por sobrecarga del sistema generador de energía del cerebro. Bueno, se ha visto cómo los ayunos controlados nos pueden ayudar a mejorar, recuperar todo ese proceso de la neuroinflamación y la sensibilidad a esos receptores que yo les estoy hablando, que se llamaban neuromediadores o mediadores enzimáticos a nivel digestivo, pero que ahora sabemos que actúan como neuromediadores y neurotransmisores en el cerebro. O sea, los sacamos de la vía digestiva para decir que son los mediadores también arriba en la fase cefálica de la digestión. Entonces uno puede tener resistencia a la insulina cerebral, porque así como me va a ayudar a regular la producción de glucosa en el hígado, la lipogénesis y la lipólisis, a nivel cerebral también se ha involucrado en envejecimiento y en enfermedad de Alzheimer. Y es porque no se introduce adecuadamente a nivel de la neurona para hacer el metabolismo, que allá también es dependiente del azúcar. La obesidad está asociada a una reducción significativa de las papilas gustativas. Muy bien, entonces todo esto, que es esa interacción, es el resumen de todo eso. Entonces hay receptores en mi nariz, en mi lengua, que tienen que ver con el buen funcionamiento de toda la parte gastrointestinal. Y entonces después de uno de revisar todo eso de práctico, además de saber que existe, ¿qué tenemos? Entonces, hay que ir a mirar cómo modulo el funcionamiento, cómo una buena digestión parte porque yo tenga el momento de tranquilidad adecuado para poderme alimentar, que le dé tiempo al olfato, a la visión y al gusto de paladear la comida, que estén en la situación emocional tranquila para ayudar a que eso mejore. ¿Qué se ha visto que puede generar esa situación de tranquilidad cuando yo la he perdido porque vivo bajo mucho estrés? Hay un oligoelemento que se ha visto que funciona, magnesio. Y cuando ustedes dan magnesio, no solo están buscando que se regule la motilidad gastrointestinal, sino que también parte de los efectos de la neuroinflamación en el cerebro se disminuyen. Que también la capacidad que tengo de relajarme y disminuir el efecto del cortisol en el sistema también se vea controlado. Y entonces ahí la dosificación pasaría de acuerdo a la necesidad. Normalmente cuando ustedes utilizan el magnesio para procesos de estreñimiento, nuestra recomendación es que se tome en la noche porque queremos que se equipare la función del colon que tiene que ser en la mañana. Para los observadores de hace 5.000 años, los chinos decían que uno debería hacer del cuerpo apenas se levante. Entre 5 y 7 de la mañana son las horas de colon, entonces uno debería desocupar intestino a esa hora. Si yo quiero el magnesio para ayudarme a aumentar motilidad intestinal, me tomo la cápsula de magnesio en la hora de la comida. Pero cuando yo quiero empezar a controlar los efectos deleterios de un estrés muy severo, debo aumentar la dosis. La idea es tomar de pronto una cápsula de magnesio al desayuno y otra al almuerzo. La idea es no llevar a la gente a diarrea. La limitación del dar dosis altas de magnesio es la diarrea. Cuando ustedes tengan eso de que ya apareció la diarrea, pues me voy a una cápsula menor. ¿Cuánto tiempo debo darlo? Cuando yo logre que el paciente logre tener buen funcionamiento digestivo. ¿Y eso cómo se va a notar? Menos dispepsia, menos fermentación de la comida, menos gases. Si yo lo pienso, ya generé nuevos hábitos de alimentación, porque es que eso es bien importante. Yo puedo dar enzimas digestivas que me van a ayudar mucho a cuando esto está enloquecido y la gente no está produciendo la enzima digestiva por física situación estresante. O sea, el nivel de cortisol y de actividad que genera la dispepsia, que genera el reflujo, que hace que la comida toda me caiga mal. Yo tengo pacientes que llegan a uno diciendo, me cae mal hasta el agua. Mal. Sí, pues es porque no hay ninguna coordinación adecuada
dentro de todo esto que les he coordinado, que es sistema nervioso parasimpático. Entonces, tenemos que ayudarle con cosas que por lo menos le empiecen a ayudar a la parte digestiva. Entonces, uno puede utilizar el Enzime Pro. En estos pacientes que uno lo único que quiere es manejar la dispepsia y la sensación de distensión abdominal y falta de motilidad. El magnesio les va a ayudar con la sensación de dismotilidad intestinal, entonces pueden usar las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas además llevan mediadores de producción de ácido clorhídrico y la dosificación siempre va a ser cuál es tu comida más grande, porque en ese es el momento en que más necesito que de verdad la producción de enzimas digestivas sea la adecuada. Y entonces uno puede decir que le da una con el almuerzo y la otra, porque en la mayoría de la gente almuerza y su comida más grande es el almuerzo, pero puede que sea la comida. Por eso hay que averiguarlo con los pacientes. Yo tengo pacientes que no almuerzan, almuerzan muy mal, almuerzan un sándwich. Ese es el almuerzo, no queda tiempo para más. ¿Cuándo es su comida grande? A esta hora. Si usted se va a México, la gente come a las 10 de la noche. En España igual, que uno dice, ¿cómo se van a acostar? Y son comidas abundantes. Entonces, uno tiene que dar la enzima digestiva cuando está tratando de normalizar todo esto, porque el paciente está consultando por dispepsia, por disfunción intestinal, por intolerancia a los alimentos, dado por esos síntomas inespecíficos de distensión abdominal, gases, eructadera, ardor o molestia, reflujo. Entonces, la idea es que puedo apoyarlo con las enzimas digestivas. En Medellín yo llevé la conferencia, básicamente era para revisar esos síndromes de malabsorción no mediados por las enfermedades típicas, porque la gente siempre piensa en síndrome de malabsorción, pero ya el cerebro, donde usted tiene diarreas, liberando contenidos grandes de lípidos en materia fecal, más de 6 gramos en grasa. Pero esos son muy raros. Lo que tenemos ahorita es síndrome de malabsorción, que como les digo, les pueden dar osteoporosis, pérdida del cabello, alteración en agudeza visual, piel seca, calidad mala de las uñas porque se está disminuyendo la absorción de los nutrientes. Gente que dice, mire, pero ¿cómo así que yo tengo esto en niveles bajos si yo tomo suplementación? Cuando se hacen pruebas de vitamina B12, de hierro, y la gente está tomando la suplementación y eso no sube, piensen que el problema está en la vía digestiva. O sea, yo doy el nutriente, pero no hay la capacidad de tu sistema para absorber el nutriente. Entonces tengo que ayudarle con algo. Tengo que empezar a mirar si es exceso de estrés, si no logro tener todas las fases de digestión coordinadas, la fase cefálica con la oral, con la deglución, pero sobre todo con la de la absorción. Y ahí entran las enzimas digestivas. Y entonces uno la da en la comida más grande y en la siguiente comida más grande. ¿Cuándo se dan? En el momento que haya mejor tolerancia. Tenemos pacientes que hacemos endoscopia para mirar si el trastorno es que hay una gastritis, que hay un reflujo, que pudiera condicionar la sensación de disconfort digestivo de los pacientes. Y muchas salen normales. O sea, no hay una enfermedad acidopéptica, pero el paciente se está generando, se queja de la dispepsia y de la distensión abdominal y de la fermentación y de la eructadera. Tiene un trastorno de motilidad digestiva. Los diabéticos la tienen por lo que les dije, la glicación de su sistema nervioso vagal. Entonces hay una alteración de la motilidad. Y ahí de todas maneras a esos pacientes también los podemos ayudar. Entonces se pueden dar 2 cápsulas diarias, pero dadas así. Si yo tengo realmente gastritis y quiero de todas maneras ayudarle con las enzimas digestivas, no la den antes de comidas, que es como normalmente se recomienda cuando hay de verdad síndromes de malabsorción, sino que uno se la toma a mitad de la comida o encima de la comida, porque esto va a disminuir la sensación de intolerancia digestiva, o sea, no les va a dar acidez, porque si no, el paciente no se la sigue tomando. Uno tiene que tener una buena relación médico-paciente para que ellos tengan la confianza de decirle a uno, eso me cayó mal y yo lo suspendí, yo no me seguí tomando. ¿Y por qué te cayó mal? Porque me empezó a dar ardor o me empeoró la sensación de distensión abdominal. Entonces tengo que cambiar y modificar el momento en que administro el medicamento. Entonces ya no se lo voy a decir que se lo tome antes, sino consúmaselo a la mitad de la comida. Consúmatelo al terminar la comida. Porque de todas maneras el Enzime Pro tiene mezclado tanto el ácido clorhídrico como betaína clorhidrato como las enzimas pancreáticas. ¿Mm? Tiene lipasa, tiene milasa. Ya ahorita les muestro lo que lleva, porque el resto ya es de información.
Enzimepro tienen que tener la capacidad de dilutir la cápsula, porque es cápsula. Nunca la saquen ni la viertan en los alimentos. Ella tiene que venir con su cápsula entérica de protección para que eso sea disuelto en el estómago. Entonces, si ustedes quieren usar otras tipos, hay opción de otras enzimas de tipo digestivo que pueden venir en polvo soluble que vienen de origen vegetal. De hecho, el enzima las trae. Lo que pasa es que Enzimepro trae todo. Trae para ayudarte a regular la producción de ácido clorhídrico, también trae para las enzimas pancreáticas y las enzimas digestivas. Que se pueda tomar la cápsula, que se pueda tragar su cápsula. El tema con las enzimas digestivas es bien grande. Ahorita se están recomendando en los pacientes post-quimioterapia con dificultades para la absorción de los nutrientes, en los pacientes con SEA pancreático, en los pacientes con SEA de colon, porque quedan con una alteración completa de la absorción del nutriente. Y hay que darles un periodo de recuperación mientras esas mucosas digestivas vuelven a recuperar toda la producción normal de regeneración de la mucosa. Acuérdense que las células aquí se cambian cada 5 días, cada 9 días las de la lengua. Entonces la quimio entra y tumba todo eso. Entonces hay que tenerlo en eso, porque el proceso es recuperar rápidamente en el paciente peso, pues por lo menos para ayudarle a darles calidad de vida, para que puedan tolerar el medicamento. Hoy tuve uno que no puede comer literalmente, entonces nos toca mirar cómo más vamos ayudando. Y uno empieza gradualmente. ¿Y cuándo les va a quitar? Cuando ya su organismo esté listo para tomar el control, porque ya pasó el periodo agudo de estrés generado por la situación. O sea, logré controlar la situación emocional estresante, la búsqueda económica, la separación, lo que sea que está generando la situación de estrés, que no solo la van a ver en el plano digestivo, sino que ustedes van a ver que el paciente dice, además no duermo, la alimentación es mala o no me provoca comer o me estoy yendo al exceso de comidas, ¿no? En ellos también puedes darlo. Aquí les puse primero el magnesio por aquello que regula la motilidad, ¿no? Le podemos dar vitaminas para ayudar al proceso de regeneración cuando ustedes ven que el problema es de las mucosas, que las mucosas están inflamadas. El espectro se diseñó para elevar inicialmente el sistema inmune y de carácter innato y de la submucosa, pero que también se vio que cuando se administra van a ayudarte a darte todos los nutrientes para hacer el recambio rápido de las mucosas intestinales. Y lleva todas las vitaminas, tiene una cantidad de minerales, antioxidantes, carotenoides, oligoelementos, bioflavonoides y elementos que van a ayudarnos a mejorar la capacidad de regeneración de la mucosa gastrointestinal. Lo que les dije, algo le pasó a esta presentación. Y ahí está, mira, acá está lo del ácido clorhídrico porque en ese eje intestino-cerebro esa conexión nos va a ayudar a mejorar la producción de ese ácido clorhídrico que se va a ver alterado si tengo estrés, ansiedad, trastornos del comportamiento, porque me va a influir en la motricidad y la secreción de todo el proceso de motricidad intestinal. Acá está la prueba que se recomienda para hacer cuando hay hipocloridria, que es tomar una cucharadita de bicarbonato en un vaso con agua antes de desayunar y medir el tiempo entre que te lo tomas y el primer eructo. Si pasa más de 5 minutos, tienes hipocloridria. Si eructas rápidamente, la producción de ácido clorhídrico está normal, porque la idea es tener un pH entre 1, máximo 3, y eso es máximo para poder hacer una buena digestión y absorber nutrientes como el hierro, la vitamina B12, los oligoelementos, porque si no tienes un pH ácido estomacal, no vas a absorber el nutriente más abajo en el intestino delgado. Aquí en ese proceso de acidificar bien adecuadamente el hígado, pasamos el hierro férrico a ferroso, que es la manera en que se puede absorber, o si no, no se absorbe, por muy bueno que sea el hierro que ustedes estén suplementando, bien sea en tableta o buen consumo de la carne que lo trae. A ver si llegamos a donde yo quiero. Mire, esto es lo que tiene el contenido del Enzimepro. Trae pancreatina, trae lecitina de soya, trae menta, piperita que le va a ayudar con la producción de gases, la distensión abdominal por gas, trae jengibre para ayudar a regular la motilidad digestiva, trae papaína y bromelina, que son enzimas digestivas de origen vegetal. En los niños esa es la opción. Si ustedes tienen dificultades para la deglución, entonces uno puede conseguir papaína o bromelina para dar en los niños. Porque ese sí se puede y se puede conseguir así. Inclusive existen elementos de masticables.
y va a ayudarle por lo menos a ellos que no podrían deglutir la cápsula. Pero en los niños más grandes, el niño que ya pueda deglutir puede tomarse el Enzime Pro. Trae también pexina, tiene la betaína clorhidrato y trae aloe vera como un protector para que la tolerancia a este contenido de ácido sea mejor, porque nos va a ayudar a hacer protección de la mucosa digestiva. Si está en gastritis aguda, no sería aconsejable darlo. Primero cicatrízale esa mucosa gastrointestinal. Puedes utilizar desde inhibidor de bomba de protones por tiempo corto. En nosotros, en los casos, los que hacemos medicina alternativa, damos homeopatía complejista. Ustedes pueden utilizar papaya, aloe, papa. Hay unas recetas de las medicinas antiguas en el Ayurveda que recomendaba. Les voy a dar esa recomendación para gastritis. Coge usted una papa, la pela, le quita la cáscara, la pasa por un rallador y el zumo que suelte es lo que te tomas antes de desayunar. Hace protección de la mucosa gástrica, disminuye la sensibilidad y ayuda a recuperar esa mucosa digestiva. Siempre y cuando esa gastritis no sea esas erosivas agudas, así severas y con sangrado, porque es así, necesariamente vas con eso. Pero la gastritis así que no es muy severa y que está empezando, o que uno ve que solamente la parte superficial, esa receta por 9 días, porque así es como la dan los ayurvedas y los chinos, 9 días, sola, una sola papa, lo que suelte, ralladura de la papa. Hay gente que la alcanza a licuar y eso queda un zumito. Tiene un sabor muy especial. Y la gente, porque es que los adolescentes me dicen, sabe horrible. Y le digo, ¿pero cómo la sentiste? Ah, no, eso sí que me quitó el ardor. Sí, claro, y ayuda. Lo otro es papaya y sábila. ¿Mm? Piña y sábila. Miel y sábila, siempre y cuando no sean diabéticos. Hay una receta hecha por un investigador israelí, él es un sacerdote de base que hizo una investigación como protector gástrico que dice que inclusive serviría para pacientes con cáncer gástrico. Y lo que hace es licuar la miel de abejas incluida la cáscara. Lo licúa todo, quita solo las espinas. Hecha en pedacitos de troza, no queda buenísimo. Que yo he hecho la receta antes de recomendársela a ustedes o a mis alumnos. Porque lo que uno no prueba y sabe lo que sabe, no lo recomiende porque uno no sabe. Entra la cáscara, porque cada sector del vegetal trae sustancias diferentes. La cáscara es lo que tiene más germanio y el germanio es lo que más mata el Helicobacter pylori. Entonces uno coge y quita las espinas, troza la hojita de la sábila, la mete en la licuadora con una botella de miel, que tiene que ser buena miel, que sepan que sea buena miel, porque es que la miel a veces viene con panela, para tratar de vender menor volumen y hacer más ganancias. Entonces se licúa con 2 o 3 cucharadas de cualquier bebida alcohólica para estabilizar la sábila y que la sábila no se dañe. Puede ser whisky, brandy, aguardiente, el que conozcan, son 3 cucharadas, como estabilizante, tequila, lo que quieran. Me cuentas que tenga contenido alcohólico porque eso va a desacelerar la oxidación de esa aloe. Y cuando ya se licúa, uno vuelve la empaca en el mismo botella de vidrio en donde venía la miel. No se debe empacar en otro elemento que no sea vidrio. No sirve plástico, no sirve metálico, porque se altera la sábila y le va a alterar el sabor. Queda sabiendo como si fuera, a ver qué les digo yo, a qué sabe, como si fuera una mermelada. Tiene un sabor agradable, no es molesto, el aloe es amargo, es amargo. Lo que hace la miel es que neutraliza el sabor y queda muy agradable. ¿Cómo es la recomendación de este sacerdote? Se tiene que tomar con cuchara de palo, no puede ser cuchara metálica. ¿Por qué? Se oxida. Y te tomas una cucharada antes de cada comida por 15 días. Eso te promete recuperar la mucosa gástrica y controlar el Helicobacter pylori. Y hay un multinivel que utilizó sábila y tiene la investigación porque efectivamente sí, la sábila, el aloe, el extracto del aloe ayuda a controlar el Helicobacter pylori. Es eso o los triconjugados junto con el inhibidor de bomba de protones. Sí, y ditose hepático natural, bueno, a ver, ahí está el cardus, está la manzanilla,
Hay una cosa que utilizan también los orientales, que es las recomendaciones que todo el mundo está usando ahorita del vinagre de manzana con limón. Eso ayuda a hacer una buena producción de ácido clorhídrico y de enzimas digestivas. Buenísimo. De ricino. Empapas el aceite de ricino en una toalla y lo colocas sobre el abdomen en la área del hígado. El calor que genera el ricino y el efecto del aceite esencial del ricino hace limpieza. Ayuda mucho para hígado graso. Entonces se absorbe. Y lo está. Tópico local. Los alemanes, ahorita te veo, profe, con una alemana, tienen, hagan de cuenta como nuestras cubiertas para úlceras. ¿Se acuerdan estos de trigo que se utilizan para las úlceras y vienen en una, como si fuera una gasa? Entonces ellos, como un apósito, ellos empapan los apósitos y lo colocan en la zona afectada que quieran tratar. Lo usan mucho para cáncer, metástasis hepática, para cáncer de colon, el aceite de ricino, porque hace de verdad un drenaje profundo y ayuda a manejar la inflamación local de la víscera. Se absorbe y da temperatura y genera calor por activación mitocondrial. En la investigación. Entonces uno lo oye y uno dice, interesante, lo miraremos. Normalmente lo colocan cada 8 días. Cada 8 días. Toda la noche. Se deja toda la noche, normalmente los colocan en la zona y los está, inclusive en algunos que están por procesos de quimioterapia con toda la toxicidad para acelerar el metabolismo, los dejan durante varios días. Los enemas de café. Los enemas de café siguen siendo muy buenos, te van a ayudar a hacer drenaje hepático y ayudan a liberar glutatión desde el hígado. Efecto antioxidante, pero tiene que ser un buen café orgánico. Si no, nos estamos metiendo es todo lo que le están colocando al pobre café para ayudar a que pueda crecer. O sea, todo lo que son los organofosforados y todo lo que le colocan al café tiene que ser café orgánico. Se prepara como si fuera un café, no se necesita, se diluye en una buena cantidad de agua y no requieres volúmenes grandes. La gente quiere que son bolsas de 100 centímetros. No, no, es la porción de un tinto. No requieres tanto. Y tibio, porque se va a absorber por la zona de la mesentérica y va a terminar allá en la zona del hígado. Y sirve también porque originalmente eso también se usaba era para la cefalea migrañosa, como antimigrañoso. Las migrañas de origen biliar te ayudan a hacer ese drenaje. Entonces, eso es lo que se usa en la dieta Gerson, que se hace para manejo también de pacientes oncológicos. Ese es el protocolo normal en la zona de frontera entre Estados Unidos y México, donde la gente baja a protocolos de tratamiento como el que nosotros hacemos aquí, de colocar endovenosos vitaminas, antioxidantes, modificar la dieta, hacer ejercicio, someterlos también a temperaturas altas para ayudar que por sudoración también eliminen las toxinas, ¿no? Porque ¿cómo elimina las toxinas el hígado? A través de la bilis y las va a tener que eliminar a través de un buen intestino. Pero si no tienes un buen microbioma, haces autoxemia. El microbioma desconjuga la toxina del conjugante con el que va y reabsorbes de nuevo el tóxico. Entonces estás gastando. Entonces ellos siempre dicen que uno tiene que, siempre que empiecen a tratar, empiecen por digestivo. Hay que mirar cómo está intestino delgado, cómo está colon. Desinflámelo, denle un buen microbioma, desparasiten previo también. La gente le pregunta a uno, ¿y desparasitantes? Quiólica. Tiene la investigación para manejo de control de bacterias, hongos y parásitos. El ajo añejo. Porque la mayoría del conocimiento que hay con quiólico, lo tradicional que tenemos de la investigación es el manejo de hipertensión. Pero el quiólico, la lisina sirve para muchas otras cosas. Tiene investigación en muchos otros manejos, también maneja cándida, pero asociado a una dieta anticándida. Entonces, ahorita que estamos en el mundo de irnos a tratar de lo más natural y disminuir la carga de químicos, porque definitivamente nuestros pacientes están llegando al tópico, estas son buenas opciones. Yo creo que con esto más que suficiente para no dejarlos tan saturados, ¿no les parece? Me parece bien. En desparasitación 1 cada 8 horas, con cada comida al menos unos 8 o 10 días de quiólica, de la cápsula de ajo añejo, porque no les va a dar mal aliento y no da gastritis, ¿no? Porque acuérdense que el ajo es bueno, pero el problema es la intolerancia gástrica y el aliento y el sudor. Cuéntame.
Buena pregunta. Se dice que uno tiene que empezar siempre por la proteína. Bueno, lo que desocupa más rápidamente el estómago son las frutas y las verduras. Y lo que se demora más es la proteína. Entonces uno debería tener un diferencial para el consumo. Mucha gente empieza por la verdura y deja de última la proteína. Otros dicen, prefiero que empiece con la proteína y deje después la verdura. Bueno, lo que se ha visto que hace menor pico glicémico es que tú empieces y hagas una mezcla adecuada que no puede llevar carbohidrato complejo combinado con la proteína, ¿no? Lo que uno debe combinar es proteína con vegetales. Y consumir el vegetal como una capa y luego la proteína, para que entre y haga más el efecto de la fibra y disminuya la absorción de los carbohidratos y eso disminuye el pico glicémico. De hecho, aquí en Magna también tienen otra cosa que también es para el sistema digestivo, que es el glucomanal, que es la fibra. Y esa fibra, además de atrapar agua, te ofrece eso también. Hace un proceso de enlentecimiento de la absorción, tanto de la glucosa como del litio. Y eso contribuye también a que tus picos de glucosa y la producción de insulina sean más regulados y que eso ayude a hacer mejor control en el síndrome metabólico, además de ayudar con el estreñimiento. Pero sí, en patología crónica uno siempre tiene que empezar por sistema digestivo. Los ayurvedas siempre empiezan por colon, piel y pulmón, por el reino del metal de los chinos, porque resulta que es el que está más asequible. Entonces, cuando ustedes se hacen masajes con aceites esenciales, el resino aquel, están empezando a ayudar que por hipertermia y calor también a través de la sudoración empiece la eliminación de toxinas. Ellos se hacían lavados nasales, se hacen lavados nasales, hacen procesos de inducción de ayuno forzado. Su mes del Ramadán también tiene ese objetivo en India. Es un proceso de detoxificación en donde la poca comida que se consume en las horas de la noche para darle algo al hígado para que el hígado te deje dormir. Porque si el hígado tiene hambre, te va a despertar a las 3 de la mañana. Y entonces, pues vas a estar agotado porque con ayuno. Entonces ellos hacen algo de comida que generalmente tiene proteína y verdura en pequeñas cantidades para que el hígado se sienta que le llegó algo y no tener procesos de insomnio por la hora del hígado. Eso en el Ramadán. Pero hay gente que ahorita está haciendo ayunos de 12 horas, que es el que es más fácil de hacer para mucha gente y que les empieza a ayudar a reequilibrar la fase cefálica de la digestión. Por eso estaba mencionado el ayuno. Resulta que si yo como temprano y desayuno al otro día, tipo 9, 10 de la mañana, lo más tarde posible, hago un ayuno que es lo más fisiológico y es el más fácil de hacer porque en la mitad de ese tiempo va a estar dormido, entonces es más difícil que me dé hambre. Un día que tenga un hambre voraz o una hipoglicemia no muy severa que te haga despertarte para buscar algo de comer. Pero ese es el ayuno que está siendo más socorrido. Hay que mirar condiciones fisiológicas en las que esté, que sea fácil de llevar a cabo y que haya adaptación a él. Pero es un buen ayuno, va a ayudar a hacer buenos procesos de regeneración y de hacer una cosa que es necesaria, que estoy investigada por los japoneses, que se llama la autofagia, y es toda la necesidad que se requiere de hacer destrucción de tejido y reconstrucción de tejido, porque es necesario para poder controlar los efectos de toxicidad, de estrés, del hipercortisolemia, y nos va a ayudar a tener buena función neurofisiológica, buena función gastrointestinal al otro día. Hay que darle periodos de descanso al estómago. De hecho, ahorita que estuve en el Congreso de Amigos, la mayoría fue todo gastrointestinal. Y ellos dicen esa idea de que la de comer 6 veces al día no va, porque es que el estómago también necesita periodo de descanso, el intestino también necesita periodo de vacaciones. Entonces, con comer 3 veces al día es suficiente y hay gente que con 2 le va bastante bien. Y en pacientes ancianos hay unos que dicen que con 1 les va muy bien. ¿Y es por qué? Porque el metabolismo energético ha ido bajando por el proceso normal de la edad. Y entre más conservemos el peso ideal de acuerdo a la talla, mejor funcionamiento vamos a tener el cerebro por menor neuroinflamación. Muy bien, ha sido un placer. Si no tienen ninguna otra pregunta, los dejo ir a casa. Buenas noches.
Buenas noches. Si quieren, escaneen ese código para que llenen la encuesta, que no es muy larga. Y si nos interesa, son como 2 o 3 preguntas. Entonces, esta encuesta es pues para que ustedes nos den la retroalimentación. No, que igual, doctora, si requieren alguno de los soportes de los estudios, con gusto a través de la visita médica lo podemos hacer llegar. El del Helicobacter pylori, está el de Cándida y otro que usted mencionó en ese momento, no recuerdo. Hay uno también de fibra prebiótica en hipertensión. Entonces, por si desean, también lo podemos hacer llegar. El ajo actúa como un prebiótico, es un nutriente para el microbioma. Lo que pasa es que eso que eso es otro tema aparte. Eso es muy grande. Los japoneses los cogieron para salir de la dificultad de su Segunda Guerra Mundial cuando les había caído la bomba atómica. Y es porque ellos para el ajo lo utilizaban para muchísimas cosas, no solo como alimento. Lo colocan tópico, lo colocan en el ambiente, porque tiene una cantidad de elementos funcionales por olor, por aceite y por nutriente. Entonces eso es un esquema muy grande. Nosotros en Occidente lo que nos hemos parado balas es básicamente el efecto vasodilatador, anticoagulante, que hay que tenerlo en cuenta cuando estén pacientes anticoagulados. Acuérdense que el ajo también hace efecto anticoagulante, entonces les va a aumentar el efecto de la aspirina y todo lo que sea anticoagulante. Hay que tenerlo en cuenta. Se puede dar, lo que pasa es que hay que modular la dosis del Kyolic, del Kyolic, porque es más fácil, o sea, que tú le modifiques la warfarina o ahorita el otro, ¿cómo es que se llama? El que viene en tabletas, sí, apixaban. Ese apixaban, yo prefiero que yo si quiero introducir el ajo, lo introduzco lentamente y miro porque pues es más difícil que toleren en la medicación que uno modifique el apixaban. Y sobre todo si tienen antecedentes de tromboembolismo, que estamos viendo mucho en gente joven. Después del COVID y con las vacunas que no tenemos si es una respuesta al exceso de metales pesados en circulación, como si eso hubiera acelerado el efecto procoagulante. Pero estamos viendo gente de 22, 24 años con tromboembolismo pulmonar masivo. Y uno no se explica por qué no tienen antecedentes de factores de riesgo y se les hacen las pruebas antifosfolípido y todo lo demás, todo sale normal. Entonces no tenemos explicación para ese tipo de cuadros. Entonces ahí están. De todas maneras, esos pacientes usan un tiempo, pero también por los costos y si la EPS no se los subvenciona, uno tiene que empezar a buscar otras cosas para mantenerlos con el efecto anticoagulante. Entonces, esta es una opción. Normalmente le empiezo con una cápsula y sigo mirando cómo va el PT, el INR, que se tiene que mantener en 1.52. No debe pasar de 2 porque si no el riesgo que te haga sangrado, ¿no? Sí, sí, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque es que a veces se les olvida y entonces tenemos efecto sumatorio, entonces el paciente empieza a tener hematuria, morados fáciles, sangrado de las encías y le dice, ¿esto qué pasó? Pues es que estás consumiendo dos sustancias que están haciendo ese efecto que genera más posibilidad de sangrado. Muy bien. Doctora, mil gracias nuevamente. Gracias a todos los asistentes. Realmente nos sentimos muy complacidos de que nos hayan acompañado. Y cualquier duda que ustedes tengan o soporte que requieran a través de la visita médica, con muchísimo gusto. Que tengan buena noche. Gracias.